Entrevista al periodista hondureño Dazaev Aguilar sobre la caravana de migrantes centroamericanos que va rumbo a Estados Unidos. La entrevista se realizó para la edición 154 de Caribe Nuestro y se divulgó el 31 de octubre de 2018. A continuación, la entrevista completa. En la cubierta. El 13 de octubre de 2018 partió de Honduras una caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos. Eran más de 4.000 personas. Salieron de San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas del planeta. Ellos van a cruzar Centroamérica y México a pie para llegar a suelo estadounidense. Poco a poco se han sumado muchas más personas. Ya han partido caravanas similares de otras ciudades hondureñas y de Guatemala y El Salvador. Los medios de comunicación han hecho una cobertura diaria de los avances de este flujo migratorio. En Estados Unidos, José Gregorio, el presidente Donald Trump convirtió a la caravana de migrantes indocumentados en el centro de su campaña electoral para el Congreso. Trump promovió una retórica del odio y la xenofobia contra los migrantes. Dice que en la caravana vienen criminales, violadores e incluso terroristas de Medio Oriente. Trump además ha exigido a los gobiernos de Honduras, Guatemala, El Salvador y México que frenen la caravana de migrantes o si no recortará la ayuda económica de Estados Unidos. Nada ha logrado frenar este éxodo de centroamericanos. Vanessa, para conocer las causas de la caravana y los posibles desenlaces, montamos a la cubierta de este barco al periodista Dazaev Aguilar, corresponsal de Hispan TV en Honduras. Gracias, Dazaev, por estos minutos para Caribe Nuestro. Bueno, un gusto saludarlos a todos en la Radio del Sur desde Tegucigalpa, en Honduras. Dazaev, ¿por qué la gente emigra de Honduras? Son múltiples las razones. Entre ellas podemos mencionar, número uno, la pobreza. Un país que según diferentes organismos crediticios internacionales nos ubican en la primer nación de América Latina en pobreza. Según el Foro Social de la Deuda Externa, aquí en Honduras, alrededor del 68 y el 70% de los hondureños viven en hogares pobres. El segundo tema que abate grandemente a todos los hondureños es el tema de la violencia. Somos considerados uno de los países siempre de América Latina más peligrosos, con más alta tasa de mortalidad y de asesinatos. Entonces, estos hondureños que están participando en estas caravanas que se están organizando para poder llegar a los Estados Unidos huyen de esa violencia de maras y pandillas que les quitan sus hogares para ellos utilizarlos para sus actos delictivos. Si estas personas tienen un negocio pequeño, les obligan a pagar una extorsión diaria, semanal o mensual, que luego se vuelve insostenible por el pago de la energía, por el pago de los impuestos al Estado. Así que los hondureños tienen una gama de razones casi interminables por qué huir de su país. Un desempleo increíblemente alto que también golpea bastante a los jóvenes. Somos una sociedad con un porcentaje muy alto de jóvenes y estos jóvenes al momento de encontrar su trabajo es mal remunerado. El salario mínimo en Honduras ronda los $400 cuando los economistas de este país dicen que el costo solo de la canasta básica puede ascender a $700 mensuales. O sea, es una diferencia sumamente grande. Dazaev, la migración de centroamericanos a Estados Unidos no es nueva. Desde hace varias décadas hay un flujo permanente hacia el norte. Sin embargo, no habíamos escuchado de casos similares a la actual caravana de hondureños, donde un grupo de más de 2.000 personas decidieran hacer el recorrido juntos. ¿Es inédita esta situación? ¿O en el pasado ha habido caravanas de migrantes con participación masiva? Hubo una caravana a mediados de año que hizo el mismo recorrido, pero no tuvo tanto impacto en el gobierno hondureño y tanto impacto mediático a nivel nacional e internacional, porque la cantidad de hondureños que se habían logrado poner de acuerdo para realizar esta ruta migratoria había sido mucho menor. Había sido un grupo muy pequeño, entonces no tuvo este impacto. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar el día exacto en que se empezó a organizar la caravana en la ciudad de San Pedro Sula y acompañar a todos estos hondureños. Cuando nosotros estuvimos ahí eran solo 600 personas. Digo solo comparado a la cantidad que es ahora, pero ya 600 personas era un grupo grande y nosotros platicábamos con ellos y la mayoría de ellos ya habían hecho esta ruta migratoria, solo que la habían hecho solos.
y ellos comentaban que prefieren hacerla en grupo porque se sienten más protegidos, menos expuestos a extorsiones, a robos, incluso a violaciones. Entonces hay que recalcar esto, que fue algo inédito, algo propio de ellos que se organizaron, pero como bien lo decís al inicio de tu pregunta, ya esta acción de movilidad hacia Estados Unidos es histórica en Honduras. Recordemos que en el 1998 el huracán Mitch azotó el territorio hondureño, dejando una destrucción increíble, y fue allí cuando el gobierno de los Estados Unidos autorizó el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, para los hondureños, para tratar de ayudar al país luego de una destrucción de casi el 100% de su territorio. Dazaev, ¿cómo evalúas la respuesta del actual gobierno de Juan Orlando Hernández frente a la caravana de migrantes y frente a las amenazas de Estados Unidos de recortar fondos a Honduras? Pues es triste ver la posición que ha tomado Juan Orlando Hernández y cómo sus funcionarios han seguido el discurso inicial del mandatario hondureño, primero criminalizando tristemente a todos los hondureños migrantes, diciendo que están siendo engañados por políticos opositores, incluso los ha señalado que están siendo financiados por maras y pandillas y por el narcotráfico. Es una actitud ya recurrente en el presidente Juan Orlando Hernández de culpabilizar a todo su alrededor, a todos sus opositores, sean políticos o de sectores sociales, y nunca como gobierno asumir la responsabilidad que le compete. El presidente Juan Orlando Hernández ve fantasmas donde sea. Él desconfía de todos y de todo. Solo confía en ese círculo pequeño que tiene a su alrededor, que le dice al oído que todo va bien y que todo funciona bien, y confía en las armas que tienen los militares con los cuales él se sostiene. También le da temor que Estados Unidos corte el financiamiento que le da para la mayoría de sus proyectos. Intentaron ellos demeritar y disminuir los porcentajes públicos que recibe del gobierno de Donald Trump, pero sabemos que el mayor porcentaje de dineros con los que funciona el país en su presupuesto general de cada año es con ayudas de organismos internacionales y de países vecinos. Dazaev, ¿cuál crees que sea el desenlace de esta situación? ¿Los migrantes serán detenidos y deportados en México? ¿Podrán entrar a Estados Unidos? ¿Serán detenidos en suelo estadounidense y deportados? Hay que ser muy realista y no creo que tenga un final feliz para la primera y original caravana que ya están en tierra dentro de México. Con este envío de tropas por parte de los Estados Unidos y con la implicación que pueda tener los policías federales mexicanos, no creo que lastimosamente sea un final feliz para esta cantidad enorme de hondureños y centroamericanos que intentan llegar a los Estados Unidos. Esperemos que no hayan muertos. Ya se reportaron oficialmente 2 hondureños fallecidos en esta caravana migrante, uno al caer de un vehículo en el cual se transportaba y el segundo por una bala de goma supuestamente lanzada por policías mexicanos. No creo que logren entrar a los Estados Unidos, lo va a evitar Donald Trump. Hay que recordar que vienen elecciones en este país y él ganó por ese discurso xenófobo y racista. Así que mantenerlo para él seguir contando con este voto duro para su partido. Esa es mi opinión respecto a cómo creo que finalizará esta caravana de migrantes. La segunda apenas logró entrar a México, le falta un recorrido mucho más largo. Me parece que los van a detener al interior del país. Dazaev, si hablamos de teorías conspirativas, hay varias hipótesis sobre el origen de la caravana. La periodista Vicky Peláez dice que George Soros está detrás de la caravana porque financia a 3 organizaciones que le están apoyando. Por su parte, Donald Trump centró su campaña electoral en la caravana de migrantes. Afirma que es una invasión. Dice que vienen delincuentes y violadores y ya militarizó la frontera con México. La periodista Vicky Peláez dice que la caravana puede llegar a la frontera entre México y Estados Unidos un día antes de las elecciones de medio término. Dazaev, acá 2 preguntas. Primero, ¿crees que hay actores de la política estadounidense financiando y promoviendo esta caravana? Y segundo, dentro de Estados Unidos, ¿quién se beneficia electoralmente de esta caravana? Creo sinceramente que haya implicaciones de los Estados Unidos o dinero de los Estados Unidos en la organización de esta caravana. Escuchamos los testimonios y son personas que francamente están huyendo de su país, que a ellos no les importa la política. Ellos no están viendo que vienen las elecciones en los Estados Unidos
Ellos no están pensando si perjudican a la imagen de Juan Orlando Hernández. Ellos no están pensando en una bandera de un partido político, sea norteamericano, sea de los Estados Unidos o sea de Honduras. Ellos están pensando en que tienen unos hijos y que no ven futuro para ellos en su país. Están pensando en que deben huir de las pandillas. Están pensando que deben huir de un país donde solo comen una vez al día. Están pensando huir jóvenes profesionales, huir de un país que no tienen oportunidades y prefieren ir a hacer trabajos domésticos las mujeres o trabajos de construcción los hombres, a pesar de tener una licenciatura o en otros casos tener un posgrado. Entonces estas personas no están viendo un partido político, no creo que haya financiamiento tampoco. Estas teorías conspirativas que son promovidas por el gobierno, en este caso hondureño, que como les decía antes, ve fantasmas en cualquier lugar. Ya para terminar, Dazaev, desde la OEA, los gobiernos de derecha y en los medios de comunicación se habla constantemente del éxodo de venezolanos, pero no se dice nada de la caravana de hondureños. Hay un doble rasero en el tratamiento de las migraciones venezolanas y hondureñas. ¿Y por qué? Recordemos que Latinoamérica tristemente vive una ofensiva de la derecha latinoamericana. La vemos con la victoria de Bolsonaro en Brasil. La derecha está teniendo un auge que a la izquierda latinoamericana nos debe llamar a la reflexión, nos debe llamar a la recomposición de fuerzas, a la recomposición de ideas, a una nueva reestructuración de los liderazgos y pensar que se está haciendo mal. Es lógico que se critique a la salida de venezolanos de su país, ya sea para Ecuador, sea para Perú, sea para Bolivia, sea para Colombia, pero me parece que es mucho más grave lo que se está viviendo en Centroamérica y lo que se está viviendo en Honduras. Son condiciones internas totalmente diferentes. Tenemos al gobierno venezolano que se enfrenta a un bloqueo y un ataque terriblemente duro por parte de los Estados Unidos. Tenemos condiciones económicas creadas por los grupos empresariales que intentan socavar la revolución bolivariana que ahora dirige el presidente Nicolás Maduro. Son condiciones totalmente diferentes, mientras en Honduras vemos una empresa privada totalmente plegada al gobierno, mientras vemos que el gobierno recibe dineros de múltiples lugares. El gobierno hondureño tiene todo a su favor, pero aún teniendo todo a su favor, no crea condiciones para que se terminen o para que no se den estas caravanas. También estuvimos en la frontera Honduras-Guatemala y la gente se está organizando en grupos de 10, en grupos de 15, en grupos de 20 para salir sin ser detectados, pero cuando ya logran cruzar a Guatemala, ahí se organizan y empiezan a crear estas caravanas. Lógicamente es un doble rasero con el que se mide la situación que vive Venezuela y con la situación que vive Honduras. Solo vean quiénes fueron los primeros presidentes que fueron a felicitar la victoria de la derecha de Brasil. Muchas gracias, Dazaev, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con Dazaev Aguilar, periodista y corresponsal de Hispan TV en Honduras. Con él analizábamos las causas y el desarrollo de las caravanas de migrantes centroamericanos que van rumbo a Estados Unidos huyendo de la pobreza, la inseguridad y las políticas neoliberales en la región. Si quieres estar al día con lo que ocurre en Honduras, te recomendamos que sigas a Dazaev en su cuenta en Twitter. Anota. @DASSAEBA. Repetimos, Dazaev A. ¡Cierra la vista! Escuchabas al periodista hondureño Dazaev Aguilar hablando de la caravana de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos. La entrevista se realizó para la edición 154 de Caribe Nuestro y se divulgó el 31 de octubre de 2018.